Yo, Yusuf. No lo buscaba, no leía la Biblia, no pisaba iglesias. Practicaba mi fe islámica, fiel, repitiendo solo las palabras aprendidas desde niño. Jamás imaginé lo que vendría. Y ocurrió, sin aviso. Fue cuando yo tenía 27 años. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. La habitación estaba en penumbra, la alfombra extendida hacia la Meca, y mis labios recitaban las mismas frases que había repetido miles de veces. Era un ritual, casi automático, pero dentro de mí había un vacío que no lograba callar. Ese hueco en el alma que uno intenta tapar con disciplina, con obediencia, con palabras, pero que sigue gritando en silencio. Esa noche, mientras inclinaba mi frente al suelo, sentí algo extraño, como si una presencia hubiera llenado el aire, una paz distinta a la que había experimentado antes. Fue entonces cuando escuché una voz, no afuera, sino dentro de mí, como si hubiera atravesado mi corazón directamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No fue una voz amenazante, ni acusadora. Era firme, pero estaba cargada de un amor tan profundo que mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas sin entender por qué. Me quedé inmóvil. Mi cuerpo seguía en la posición de oración islámica, pero mi espíritu había sido detenido por completo. En ese instante supe que algo sagrado estaba ocurriendo. No era una alucinación, no era una distracción, era Jesús, el mismo que había aprendido a considerar solo como un profeta más, hablándome directamente. Y aquí quiero detenerme contigo, porque quizá también tú has sentido ese toque de Dios y lo has ignorado. No cometas el error que muchos cometen. Cuando Él te llama, es porque hay algo urgente que quiere hacer en ti. Ese fue el principio de mi ruptura con todo lo que creía conocer. No porque yo quisiera, sino porque cuando Cristo se presenta, la verdad desenmascara la mentira, y la mentira ya no puede sostenerse. No podía moverme. La frase seguía repitiéndose dentro de mí como un eco eterno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis labios querían seguir recitando, pero las palabras islámicas parecían haberse vuelto pesadas, casi sin sentido. Era como si de pronto hubiese despertado de un sueño profundo. Sentía un calor en el pecho, una fuerza que no podía explicar y al mismo tiempo un temblor que recorría mis manos. Mientras permanecía arrodillado, una imagen cruzó mi mente. Un camino estrecho, iluminado al final por una luz que no hería los ojos, pero que lo llenaba todo. Y ahí, en esa luz, una figura que no necesitaba presentación. No podía ver su rostro con detalle, pero sabía que era Jesús, no porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque su presencia lo gritaba sin palabras. En ese momento entendí que Él no era un extraño, siempre había estado cerca, esperándome. Quise hablar, quise preguntar, pero mi corazón estaba demasiado sobrecogido. Lo único que pude decir fue, ¿por qué a mí? Y entonces sentí esa respuesta silenciosa, esa voz sin sonido que penetra hasta lo más profundo. Porque te amo, y te he buscado mucho antes de que tú pensaras en mí. Amigo mío, si hoy estás escuchando esto, quiero que lo entiendas. Dios no te llama porque seas perfecto, ni porque lo merezcas. Te llama porque eres suyo, porque Él ya pagó por ti, aunque vivas como si no lo conocieras. Esa noche, en medio de mi oración islámica, comprendí que no había religión que pudiera llenarme, solo una relación viva con aquel que venció la muerte. Ese fue el inicio de un conflicto interno que no me dejaría en paz, porque cuando la verdad entra, la mentira empieza a tambalear. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando la alfombra como si fuera un testigo de algo que el mundo no creería. Mi mente estaba dividida. Una parte quería aferrarse a todo lo que había aprendido desde niño. La otra no podía ignorar lo que había sentido. Me preguntaba, ¿y si estoy siendo engañado? ¿Y si esto no viene de Dios? Pero inmediatamente, en lo más profundo, había una certeza imposible de fabricar.
La voz que escuché llevaba una pureza que jamás había experimentado en mis oraciones anteriores. Al amanecer, traté de retomar mi rutina. Me lavé para la primera oración del día, pero cada vez que intentaba comenzar, esa frase volvía a interrumpirme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no podía decir las viejas palabras sin sentir un peso, como si estuviera traicionando lo que había descubierto. Era incómodo, doloroso, pero al mismo tiempo liberador. En ese punto me di cuenta de algo que quiero que escuches con atención. Cuando Dios te habla, no lo hace para que vuelvas a la rutina de antes. Él viene para sacudir todo lo que no es sólido, para mostrarte que la verdad no se negocia. Muchos oran esperando respuestas, pero cuando la respuesta llega, prefieren ignorarla porque cambiar significa morir a uno mismo. Yo estaba en esa batalla, una guerra invisible dentro de mí, y entendí que ser un verdadero guerrero espiritual no es solo luchar contra fuerzas externas, sino contra las fortalezas internas que nos impiden rendirnos por completo a Cristo. Ese día comenzó mi búsqueda. Sabía que si esa voz era real, debía seguirla, aunque me costara todo. La búsqueda comenzó en silencio porque sabía que si mis familiares o amigos descubrían mis dudas, me señalarían como traidor. En mi comunidad, cuestionar la fe no solo era una falta grave, era un riesgo para la vida. Así que guardé todo dentro de mí, pero cada noche, en lugar de repetir oraciones memorizadas, me quedaba en silencio esperando que esa voz volviera a hablarme. Un día, mientras caminaba por un mercado, pasé por frente a un pequeño puesto de libros usados. Entre los montones polvorientos, vi algo que me hizo detenerme: una Biblia vieja, con la cubierta desgastada. No sé cómo llegó ahí, pero mis manos la tomaron casi sin pensar. El vendedor me miró raro y me dijo: «Eso no es para nosotros». Sentí un escalofrío, pero la compré de todos modos, escondiéndola bajo mi ropa. Esa noche, con las manos temblorosas, la abrí al azar. Mis ojos cayeron en Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Fue como si las letras saltaran de la página y atravesaran mi alma. Ahí estaba otra vez, el mismo que me habló en mi oración, invitándome directamente. No me pedía ritos, ni sacrificios, ni demostraciones, solo que fuera a Él. Amigo, quiero que entiendas esto. La verdadera fe no se trata de cuánto puedas impresionar a Dios con tus obras, sino de cuánto estás dispuesto a dejar que Él te transforme. Esa noche lloré como nunca antes, no de tristeza, sino de un reconocimiento profundo. Había encontrado la fuente. Pero también sabía que esto me pondría en un camino sin retorno, y seguirlo significaba perderlo todo, o ganarlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de luz y sombra. Por un lado, cada vez que abría la Biblia, sentía que mis ojos se abrían más. Leía sobre Jesús sanando, perdonando, levantando a los caídos, y no podía evitar compararlo con la rigidez y el temor que había sentido toda mi vida. Por otro lado, la tensión en mi interior crecía. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir a quién servir. La primera señal de que algo estaba cambiando fue en casa. Un familiar cercano me preguntó por qué últimamente parecía distraído durante las oraciones. Traté de evadir la respuesta, pero sus ojos sospechosos me hicieron entender que debía tener cuidado. Esa noche escondí la Biblia en un lugar donde nadie pudiera encontrarla. No era miedo a perder un libro, era miedo a perder la oportunidad de seguir escuchando esa voz que me había llamado. Mientras tanto, en mis momentos a solas, comenzaba a orar de otra forma. Ya no repetía frases memorizadas. Comencé a hablarle directamente a Jesús, con mis propias palabras. Y cada vez que lo hacía, una paz indescriptible llenaba mi corazón. Comprendí que había entrado en una guerra espiritual real, una lucha entre la verdad que me atraía y las cadenas que querían retenerme. Quiero que lo sepas. Cuando Cristo comienza a revelarse en tu vida, no pienses que todo será fácil. Las tinieblas no sueltan a sus prisioneros sin pelear. Pero ahí es donde un guerrero espiritual se forma, no en tiempos de comodidad, sino en medio de la batalla.
¿Y yo? Estaba a punto de enfrentar mi primera gran confrontación. La confrontación llegó antes de lo que imaginaba. Una tarde, al regresar a casa, encontré a mi hermano mayor sentado en la sala con mi Biblia sobre la mesa. El corazón me dio un vuelco. No me dijo nada al principio, solo me miraba con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó finalmente con una voz tan fría que sentí un escalofrío recorrerme. Intenté responder con calma, pero mis palabras salieron entrecortadas. Solo quería saber más de lo que dicen los cristianos. Él frunció el ceño. ¿Sabes lo que significa esto para nuestra familia? ¿Lo que significa para ti? No esperaba una respuesta. Se levantó, tomó la Biblia y me dijo que hablaríamos con mi padre. Esa noche apenas podía respirar. No era solo el miedo a una discusión, era la sensación de que mi fe incipiente iba a ser probada en fuego. En mi cuarto caí de rodillas y oré. Jesús, si esto es de ti, dame la fuerza para no negarte, aunque me cueste todo. Fue entonces cuando una paz sobrenatural descendió sobre mí. No una paz que garantizara que todo saldría bien, sino la certeza de que no estaría solo pasara lo que pasara. Cuando mi padre llegó, me llamó de inmediato. Lo vi entrar con el ceño fruncido sosteniendo la Biblia como si fuera algo peligroso. ¿Es esto cierto?, preguntó. En ese momento tuve dos opciones: negar y protegerme, o confesar y confiar. Sentí que el Espíritu Santo me susurraba: no tengas miedo, yo estoy contigo. Respiré hondo y respondí: sí, es cierto, y no quiero dejar de conocer más sobre Jesús. Fue ahí donde todo comenzó a cambiar drásticamente. Mi padre no dijo nada al principio. Me miró fijamente, como si intentara leer lo que había en mi alma. Luego, con voz grave, me advirtió: esto no es un juego. Estás poniendo en riesgo tu vida y la de nuestra familia. Quiero que olvides todo esto ahora. Sentí que cada palabra era un peso sobre mis hombros, pero también percibí que ese era el momento que decidiría el rumbo de mi vida. Guardé silencio porque sabía que cualquier palabra podría encender aún más su ira. Sin embargo, dentro de mí oraba en silencio: Señor, dame sabiduría para hablar cuando sea necesario y callar cuando sea prudente. Esa noche el ambiente en casa era pesado. Nadie me dirigía la palabra. El silencio era más cortante que cualquier grito. Al día siguiente, mi padre me prohibió salir solo. Me dijo que necesitaba protegerme de malas influencias, aunque en el fondo yo sabía que lo que quería era aislarme de cualquier contacto con cristianos. Fue entonces cuando comprendí algo que quiero transmitirte. Cuando decides seguir a Cristo, muchas veces perderás la aprobación de quienes amas, no porque dejes de amarlos, sino porque la luz incomoda a quienes prefieren la oscuridad. A pesar de la presión, seguí leyendo la Biblia a escondidas. Cada palabra era como agua en medio del desierto. Y cuanto más me llenaba de esa verdad, más fuerza encontraba para soportar la oposición. Esa es la paradoja de la fe. Mientras más te intentan apagar, más arde el fuego de Dios en tu interior. Lo que no sabía era que la batalla aún estaba lejos de terminar y que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría mi destino para siempre. La decisión llegó como una tormenta repentina. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché a mi padre hablando por teléfono con un líder religioso de la comunidad. No necesitaba adivinar de qué se trataba. Planeaban enviarme a estudiar lejos, a un centro islámico estricto para reafirmar mi fe. En otras palabras, querían aislarme por completo de cualquier influencia cristiana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que si me iba, perdería el acceso a la Biblia y probablemente a todo contacto con el mensaje de Jesús. Esa noche de rodillas le dije al Señor: si tú eres quien me llamó, abre una puerta para que pueda seguirte. No permitas que me alejen de ti. Fue entonces cuando sentí algo que nunca olvidaré. No una voz, sino una convicción profunda, casi física, que me decía: confía y da el paso. Pero dar ese paso significaba desobedecer a mi familia, y en mi cultura eso era impensable. Pasé horas pensando en lo que haría. Finalmente entendí que ser un guerrero espiritual no es solo orar, sino actuar conforme a la dirección de Dios, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Así que tomé una decisión.
No me iría a ese lugar. Buscaría la forma de quedarme, aunque tuviera que enfrentar el enojo y el rechazo de todos. Al día siguiente, cuando mi padre me anunció que el viaje estaba confirmado, lo miré a los ojos y con voz firme le dije, no voy a ir. He encontrado algo que no puedo abandonar, aunque me cueste todo. Su rostro se endureció, y en ese instante supe que mi vida cambiaría para siempre. El silencio después de mis palabras fue más aterrador que cualquier grito. Mi padre se levantó lentamente, me miró como si no me reconociera y salió de la habitación. Por un momento pensé que todo había terminado ahí, pero no fue así. Minutos después regresó con mi hermano mayor y otro familiar. Sus rostros reflejaban una mezcla de enojo y decepción. Si eliges ese camino, dijo mi padre, ya no serás parte de esta casa. Esas palabras cayeron como un martillo en mi corazón. El hogar que conocía desde niño, las risas, los recuerdos, todo amenazaba con desaparecer en un instante. Quise explicarles que no estaba traicionando a mi familia, sino respondiendo a una verdad que había encontrado. Pero cada intento de hablar era cortado con advertencias y acusaciones. Esa noche me encerré en mi cuarto. No podía comer, no podía dormir, solo podía orar, Jesús, no me dejes solo. Si esto es tu voluntad, dame fuerza para resistir. Fue entonces cuando recordé las palabras de Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No eran palabras fáciles de aceptar, pero esa noche entendí que seguir a Cristo siempre tendrá un precio, y que no todos estarán dispuestos a pagarlo. A la mañana siguiente, mi padre me dijo que tenía 2 días para decidir o renunciaba a todo lo relacionado con Jesús o debía irme de casa. El reloj había empezado a correr. El peso de la decisión se sentía en cada segundo. Amigo, cuando llegue tu hora de elegir entre la verdad y la comodidad, recuerda, lo temporal nunca vale más que lo eterno. Los 2 días que me dieron se sintieron como una eternidad. Cada mirada de mi familia estaba cargada de expectativa, como si estuvieran esperando que en cualquier momento me retractara. Pero dentro de mí la convicción crecía. No era una terquedad ciega, era una certeza que no podía negar. Jesús me había encontrado y no podía darle la espalda. La noche antes de dar mi respuesta abrí la Biblia por última vez en mi habitación. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas hasta que llegué a Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Era como si esas palabras hubieran sido escritas para mí en ese preciso momento. Cerré los ojos y le dije, Señor, no voy a mirar atrás. A la mañana siguiente, mi padre me llamó a la sala. Toda la familia estaba reunida. Sentí un nudo en la garganta, pero también una paz extraña, como si una mano invisible me sostuviera. Con voz firme, dije, no voy a negar lo que creo. Jesús es el Hijo de Dios y mi Salvador. Hubo un silencio pesado. Mi padre cerró los ojos y negó con la cabeza. Entonces, ya no eres parte de esta casa, dijo sin levantar la voz. Tomé una mochila con lo poco que podía llevar y salí sin saber a dónde iría. Cada paso que daba era un recordatorio de que estaba perdiendo todo, pero también de que estaba entrando en una nueva vida. Quiero que lo recuerdes. Seguir a Cristo puede costarte lo que más amas, pero nunca te dejará vacío. Él siempre llena lo que el mundo intenta quitarte. Caminé sin rumbo durante horas, con la mochila en la espalda y un peso indescriptible en el corazón. No tenía un plan, ni un lugar a dónde ir. La noche comenzó a caer y el frío se hacía sentir. En ese momento, la soledad me golpeó con fuerza, pero justo cuando las lágrimas amenazaban con nublar mi vista, recordé una promesa que había leído días antes. No te dejaré, ni te desampararé. Encontré refugio en una pequeña pensión donde aceptaron darme una habitación por unos días a cambio de ayudar con tareas básicas. Era humilde, con paredes desgastadas y una cama vieja, pero para mí se convirtió en un santuario. Cada noche me arrodillaba y oraba, agradeciendo a Dios por un techo y por la oportunidad de seguir aprendiendo de Él sin miedo a ser interrumpido. En ese silencio descubrí algo que no había experimentado nunca.
La voz de Dios se hacía más clara cuando no había distracciones. Pasaba horas leyendo los evangelios, conociendo más de Jesús, entendiendo su compasión, su poder y su sacrificio. Ya no era solo el que se me había aparecido en oración, era mi amigo, mi guía y mi rey. Sin embargo, también aprendí que seguirle no me libraba de las pruebas. Había días en que la comida escaseaba, en que la soledad me pesaba y en que el enemigo susurraba, ¿valió la pena? Y en cada uno de esos momentos sentía esa paz inexplicable recordándome que no había vuelta atrás. Estaba solo ante el mundo, pero acompañado por aquel que nunca me dejaría. Hoy, al mirar atrás, no veo pérdida, veo libertad. Dejé mi hogar, mi seguridad y todo lo que conocía, pero a cambio recibí algo que ningún tesoro terrenal puede igualar, la certeza de que pertenezco a Cristo. Comprendí que ser un guerrero espiritual no es vivir sin heridas, sino avanzar a pesar de ellas, confiando en que Dios convierte cada cicatriz en testimonio. La aparición de Jesús en mi oración islámica no fue un accidente, fue el inicio de un rescate planeado desde antes de que yo naciera. Él me buscó en medio de la religión, me encontró en medio del miedo y me levantó en medio de la soledad. Cada paso de este camino me enseñó que su amor no conoce barreras culturales, ni paredes doctrinales, ni cadenas familiares que puedan detenerlo. Si estás escuchando esto y sientes que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Tal vez no sea en una visión, tal vez no sea en una oración formal, pero si Él toca tu vida, sabrás que es Él. No dejes que el miedo a perder lo temporal te robe lo eterno. Y a ti que ya sigues a Cristo pero enfrentas oposición, recuerda, la batalla es dura, pero no peleas solo. El Señor de los ejércitos está contigo y Él nunca pierde. Este es mi mensaje como parte de Guerreros Espirituales. No huyas del llamado de Dios. Camina hacia Él aunque todo a tu alrededor te grite que retrocedas, porque un día, al igual que yo, mirarás atrás y entenderás que valió la pena. Ahora sigue conmigo en el próximo video, porque lo que Dios me mostró después puede transformar tu vida para siempre.